Desde la Universidad Complutense de Madrid, queremos felicitar a Francisco Brines por el Premio Miguel de Cervantes 2020. Sin duda, un premio muy merecido. Nuestra universidad ha querido hacerle un pequeño homenaje en el día en que se celebra el Día del Libro, reuniendo testimonios de amigos y amigas que aprecian la cercanía de su persona y la calidad de su obra. Querido Francisco Brines, enhorabuena por este premio y gracias por regalarnos estos versos tan maravillosos que han hecho que tu poesía se convierta en imprescindible. Un fuerte abrazo. Querido Francisco Brines, tal como ha expresado el rector, desde la Universidad Complutense de Madrid hemos querido hacerte un homenaje que hemos preparado con mucha ilusión. Nos hubiera gustado estar contigo en directo y celebrar el encuentro que con motivo de los premios Cervantes la universidad organiza en la Semana de las Letras. La verdad es que desde que supimos que recibías el premio estábamos muy entusiasmados, pero comprendemos la dificultad del encuentro físico. No obstante, no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitarte y se nos ocurrió reunir en un podcast las grabaciones de escritores amigos tuyos y personas que conocen tu obra y que han querido participar gustosamente. Quiero agradecer personalmente a Ángeles Gregory, la directora de la Fundación, su inestimable ayuda para llevar a cabo este proyecto. Somos conscientes de que faltan muchos, que por tiempo no hemos podido incluir, pero sirva esta muestra para saber lo importante que eres para nuestra sociedad y desde luego para la universidad. La importancia y lo que significa tu poesía para tu generación y tus seguidores, que sin duda son muchos y seguirán creciendo. Los aquí reunidos nos han expresado que hablar de ti y de tu obra ha sido sencillo, no así condensarlo en 2 minutos. Un esfuerzo que agradecemos muchísimo. Algunos participantes han optado por leer poemas tuyos, sin duda también una bonita forma de homenaje. Querido Paco, enhorabuena por este merecido premio y espero que te hayamos podido transmitir nuestro cariño y admiración. Recibe desde nuestra universidad un fuerte abrazo. Me pide la Universidad Complutense unas palabras sobre el poeta y mi amigo del corazón, Francisco Brines. Ayer precisamente la Generalitat Valenciana, a instancias de su muy honorable presidente, le rindió un justísimo homenaje. Como decía, ayer me tocó resumir en 2 minutos lo que yo entendía que era la poética de Francisco Brines. Antes que nada, quiero decir que para mí ha supuesto un rarísimo privilegio el poder haber contado con la amistad de Paco. Paco para mí ha sido, remedando a mi otro querido amigo y maestro, eso, un verdadero amigo y un verdadero maestro. Francisco Brines siempre ha manifestado la importancia que ha tenido en su vida y yo diría que incluso en el encaje de su poesía la amistad. Su concepto de lealtad, por lo menos para el que os habla, ha sido evidente. Y haber compartido tantas horas, incluso viajes, horas de conversación, de risas con Paco, para mí ha sido quizá uno de los tesoros más grandes que mi vida de lector, de editor, me ha deparado. Para mí, Francisco Brines es un poeta que, como todos sabemos, está enmarcado en la generación del 50. Para mí es uno de sus poetas más destacados y de todos he sabido que ahí hay una playa de un grupo de gentes verdaderamente excelentes, tanto desde Claudio Rodríguez o José Ángel Valente hasta Jaime Gil de Viedma, Ángel González. Yo creo que entre todos ellos además también brilla con luz propia la poesía personalísima de Francisco Brines. Para mí, una poesía
del lado de la vida, admirativa. Yo siempre he dicho que es curioso que la poesía reunida de Paco se pueda leer como un cántico, siendo sus poemas, teniendo sus poemas casi todos un tono elegíaco. Pero bueno, yo creo que aquellos que han vivido, que han amado la vida con intensidad, como es el caso, lógicamente tienen que lamentar que todo esto sea efímero. Pero precisamente yo creo que aceptar desde la poesía ese carácter transitorio de las cosas es lo que le da verdaderamente una altura inusitada, en concreto a la poesía de Francisco Brines. Una poesía que, como dije ayer, sería imposible sin esta luz, sin la luz del Mediterráneo, y que, por muy tópico que resulte decirlo, y que hubiera sido imposible también su tono, hubiera sido imposible si no hubiera estado animada por alguien de la bonomía de Paco, de Francisco Brines. Yo lo único que puedo decir es que creo que es un premio, ha llegado un poco tarde, pero en fin, no nos vamos a quejar, pero creo que es un premio Cervantes bien merecido, esperado, y además debo decir que desde mi condición, aunque yo no soy nada dado a los nacionalismos ni a ese tipo de beaterías, debo decir que además es nuestro primer premio, es el primer premio Cervantes, premio de nuestra lengua por antonomasia, que distingue a un autor valenciano. Ayer lo dije y lo repito, espero que no sea el último, habida cuenta de la magnífica cosecha poética que se está dando en este fragmento de costa del Mediterráneo. Nada más, muchas gracias por haber contado con mi opinión y un abrazo a todos. Siempre he dicho que para mí la figura de Paco Brines significa algo muy importante, muy hondo en tres ámbitos. Por un lado, como maestro, me parece que pertenece a una de las generaciones más interesantes de la literatura española de todos los tiempos, la generación del 50, y él dentro de esa generación es un poeta maestro también. Pero también de como maestro, Paco ha significado siempre algo muy profundo como amigo. Yo creo que Paco, a todos aquellos que hemos podido estar cerca de él, nos ha transmitido una idea de la poesía, una ética de la poesía. Él dice que la ética de la poesía es la tolerancia. Bien, y es una de las personas más tolerantes que conozco. Y además ha tenido, como casi toda su generación, una actitud hacia la poesía de entrega absoluta. Para él ha sido siempre lo más importante. Nunca ha comerciado con la poesía, y la escritura de sus poemas ha partido siempre de la necesidad absoluta. Por eso es el autor de una obra importantísima, pero tampoco demasiado amplia. Bien, y luego, además de como amigo, ha sido también alguien muy importante como amigote, por si lo dijéramos, alguien con quien compartir las noches, con quien compartir las aficiones, por ejemplo, al fútbol y a los toros, alguien con quien hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo. Porque, como él ha dicho muchas veces, los poetas cuando se reúnen hablan de cualquier cosa, menos, por regla general, de literatura y de poesía. Bien, he escogido para leer un poema muy breve, pero que creo que condensa muy bien la naturaleza de su obra. Es una síntesis de su preocupación por las cuestiones metafísicas. Es un poeta reflexivo, un poeta del tiempo, pero además es un poeta de la naturaleza, es un poeta del paisaje y es un poeta metafísico. Es un pequeño poema que pertenece a La última costa y que se titula Apunte de viaje, con el subtítulo En coche.
Los cristales reflejan el fuego del poniente y flota una luz gris que ha venido del mar. En mí quiere quedarse el día que se muere, como si yo al mirarle lo pudiera salvar. ¿Y quién hay que me mire y que pueda salvarme? La luz ya se ha hecho negra y se ha borrado el mar. Francisco Brines es un poeta esencial, pleno, intemporal, erótico, elegíaco. Es elegíaco porque sabe que la vejez, el tiempo anulan a Eros, porque sabe que la belleza anula el tiempo y porque sabe que la memoria y la poesía salvan esa belleza. Francisco Brines es uno de los grandes poetas mediterráneos de todos los tiempos, al lado de Calímaco y de Safo, de los elegíacos romanos como Tibulo y Propercio, al lado de Elitis, de Cavafis, de Leopardi, de Carles Riba. Y es mediterráneo no tanto por las atmósferas como la de la luminosa Oliva o la de las islas innominadas destinadas al amor. Es mediterráneo sobre todo por la construcción de un lugar no tanto físico como sensorial y sensual y poético, un lugar donde nacer al mundo, donde vivir la plenitud absoluta del amor y un lugar que la elegía añora y reconstruye. Brines es uno de nuestros clásicos, es heredero de Cernuda en ensueños, en ritmos, en mesuras, y es heredero también de aquel Góngora sensual y enamorado de la luz. Las musas están hoy de fiesta porque Brines recibe el premio Cervantes. Querido Paco, soy José María Micó y creo que lo que digo por mí lo digo por unos cuantos poetas de las últimas generaciones. Muchos de mis versos, de nuestros versos, no existirían sin los tuyos. Yo sé que olí un jazmín en la infancia, una tarde, y no existió la tarde. El eco de estas palabras tuyas provocó en mí todo tipo de ondas y ondulaciones. Me inspiró la composición de un largo poema en el que el jazmín se convirtió en una mujer palpablemente imaginaria, mi alegre Valentina, y el poema devino después canción, un vals sentimental, aparentemente feliz, que intenta recoger en sus acordes las grandes lecciones de tu obra. La reconstrucción del deseo jamás perdido, la persistencia del placer en el mismo recuerdo, la voluptuosidad de la melancolía. Cuando me detengo a pensarlo, advierto que en todos los estratos y etapas de mi poesía hay presencias de la tuya, y que incluso en los textos más alejados expresivamente, como en mi caso el libro Camino de Ronda, se perciben los escorzos, los lejos y las estribaciones de un paisaje abstracto que ha sido configurando desde las brasas hasta mucho más allá de la última costa, pasando por el otoño de las rosas, libro a su manera iniciático. Mi último poema, Caleidoscopio, continúa en diálogo contigo. ¿Qué hay detrás de la luz? Más luz, más pura. Gracias por tu magisterio no premeditado, que es el mejor de todos. Tus brasas siguen encendidas en nosotros. Resulta imposible en dos palabras decir nada que no sean tópicos acerca de Francisco Brines, que no cabe en ningún recuento porque es un poeta muy grande y un ser humano de la misma categoría. Yo quisiera resaltar la honestidad con que Paco se ha enfrentado al hecho de la creación poética y al hecho mismo de la vida, que para él van unidos indisolublemente. Paco ha sido un ejemplo para todos, ha sido un gozo para el espíritu leerle y escucharle, aprender de él, a respetar la poesía, a saber que la poesía está por encima del poeta, que la poesía todo lo puede y que el poeta lo único que puede hacer es fiar en ella. Además de esto, nos ha enseñado que la poesía es siempre educación en la tolerancia, en reconocer en el que tenemos delante, en el que está expresando su sentir,
un igual, un igual. Por lo tanto, no sé qué se podría decir, vuelvo a repetir, en tan poco tiempo de alguien tan grande como Paco. Yo creo que lo que habría que resaltar y decir muy alto, en nombre de la poesía, en nombre de los poetas, en nombre de los amigos, porque ha sido el gran amigo de sus amigos, es gracias, Paco. Enhorabuena por este premio tan absolutamente merecido y gracias, gracias de todo corazón. Hola, soy Ben Clark y es un placer para mí saludar desde aquí al maestro Francisco Brines, nuestro querido Paco Brines, un poeta leído por los jóvenes, un poeta que nos ha enseñado y que nos sigue enseñando un camino poético que tiene que ver con el compromiso, con la emoción, con el lenguaje, con hablar de lo cercano para hacerlo universal. Francisco Brines ha sido una inspiración para mi generación y sigue alentando a los que empiezan. A los que dudan les ofrece la seguridad de su palabra, su fuerza, su ejemplo. Gracias, Paco Brines. Ya era hora de que le dieran el Cervantes a un poeta joven. Me siento muy afortunado por participar en este hermoso homenaje que la Universidad Complutense de Madrid le hace a un poeta tan querido y admirado por mí. Personalmente le estoy enormemente agradecido a Francisco Brines por la generosidad y confianza que en mí ha depositado al permitirme traducir al portugués su poemario La Última Costa, el primer libro que se publica de nuestro autor en Brasil. En concreto, lo hace la editorial Valer de Manaos en este año 2021. El protagonista poemático, el testigo o el yo lírico de la poesía de Francisco Brines es, con frecuencia, un hombre de edad avanzada que reflexiona sobre su infancia y juventud y la proximidad de la muerte. Este personaje ya aparece en Las Brasas, escrito cuando el autor contaba apenas 28 años, pues Francisco Brines tomó conciencia de la temporalidad del ser humano y de las sucesivas pérdidas que la existencia trae consigo. En esta postura reside también una de las claves de la universalidad de su obra, pues en una aparente contradicción, este canto elegíaco exalta la belleza del mundo con un profundo amor a la vida. Me gustaría cerrar esta breve intervención leyendo mi versión portuguesa de un poema de La Última Costa, El Azul, pues este paradigmático texto concentra las características que acabo de señalar. O azul. Procurei o azul, perdi a xuventude. Os corpos como ondas se quebraban en areias desertas. Houve amor no recanto florido de un xardín fechado e quise encontrar palabras que alguén pudese amar e me valesen. Vou chegando ao final. Cega meus ollos un desolado azul iluminado. Enhorabuena a la Universidad Complutense de Madrid por esta hermosa iniciativa y al poeta por este premio Cervantes que mucho me ha alegrado. Ha sido un gran placer para mí y para todos los que amamos la poesía española contemporánea el que haya recaído el último premio Cervantes en Francisco Brines. Un gran maestro, una gran persona. He tenido la suerte de tratarlo en profundidad durante muchos años, hace mucho tiempo de ello. Y la verdad es que siempre, desde que me acuerdo que Vicente Aleixandre me habló maravillas de él, pues siempre lo he leído con aprovechamiento y con gran delectación. Paco Brines viene de una poesía de posguerra interesantísima, pero muy íntima, alejada de lo social, muy, digamos, pertrechada de todo tipo de elementos que confluían en autores como Cernuda o como Cavafis. Y en esa línea yo creo que ha marcado el territorio de la poesía española con una gran personalidad. De modo que felicidades, Paco Brines,
Es un honor para la poesía que haya sido galardonado con el Premio Cervantes y que Dios te conceda larga vida y que estamos tus discípulos a tu lado siempre. Un abrazo. Soy José Manuel Lucía Mejías. Este año, como no podremos tener a Francisco Brines entre nosotros como nos hubiera gustado, al menos sí que queremos estar con él compartiendo estos poemas. El poema que yo he elegido se titula La despedida de la carne. Se gastaron mis manos y mis ojos en numerosos cuerpos, y solo sé que el mirar complacido y las lentas caricias anulaban el mundo, que no era el territorio precioso de la carne. Ni el humo de los leños que ardieron puede ya retornar. Adoré lo que el tacto adoró. Lo sé como me sé, y me es ajeno y débil como si fuese imaginado. Sigo siervo del Dios que me otorgó una vida por la que la desdicha pudo ser aceptada. Hoy ven los ojos en la presencia de la carne, igual lo diferente, y el tacto del que oficia no haya nada que le otorgue el temblor. Mi cuerpo ya es llaga de una sombra. El Dios que tanto dio para quitármelo, y al que nunca recé, ni fui blasfemo, también se desvanece como si fuese un cuerpo. Misericordia extraña, esta de recordar cuanto he perdido y amar aún su inexistencia. El vaso quebrado, a Carlos y Vicente. Hay veces en que el alma se quiebra como un vaso, y antes de que se rompa y muera, porque las cosas mueren también, llénalo de agua y bebe. Quiero decir que dejes las palabras gastadas, bien lavadas, en el fondo quebrado de tu alma, y que, si pueden, canten. Il bicchiere rotto. Ci sono volte in cui l'anima si rompe come un bicchiere, e prima che si rompa e muoia, perché anche le cose muoiono, riempilo d'acqua e bevi. Voglio dire, lascia le parole consumate, ben lavate, nel fondo rotto della tua anima, e che, se possono, cantino. Felicidades, querido poeta Francisco Brins. Yo soy Abdul Hadi Saadun, poeta de Irak, residente en Madrid, España. Conozco muy bien tu poesía, y además de que he tenido la suerte de traducir algunos poemas al árabe en una antología de un siglo de poesía española, el siglo XX, y lo publiqué hace bastantes años. Voy a leer un párrafo de tu bello poema, Con quién haré el amor, en versión bilingüe español-árabe. Leeré en español y luego en árabe. Y dice así: ¿con quién haré el amor? En este vaso de ginebra bebo los tabiados minutos de la noche, la ardiz de la música, el ácido deseo de la carne. Solo existe donde el hielo se ausenta, cristalino licor y miedo de la soledad. Esta noche no habrá la mercenaria compañía, ni gestos de aparente calor en un tibio deseo. Lejos está mi casa hoy. Llegaré ahí a la desierta luz de la madrugada. Desnudaré mi cuerpo y las sombras he de hacer con el estéril tiempo. Mi traducción a este trozo del poema dice así en árabe: مع من أمارس الحب بهذا القدح من النبيذ أشرب دقائق الليل المأسورة جدب الموسيقى ورغبة اللحم المقيتة الحامضة يوجد وحسب
حيث يغيب الجليد الخمر البلوري والخوف من العزلة. هذه الليلة لا أثر لصحبة من كوكب مارتي، ولا إشارات للون في رغبة متكدرة. بعيدا هو بيت اليوم، هل سأصل له مطلع الفجر المقفر؟ سأترك عري جسدي وفي الظلال وجب أن أرقد مع الزمن القاحل. Felicidades, poeta. Un abrazo muy grande. Aceptación, por Miriam Fernández Ávila. Saliste a la terraza pensando que la brisa de la noche podría devolverte al que eres siempre. Mas la tibieza que en tu cuarto había era un ámbito, allí bajo la calma de alejadas estrellas. Olvidar pretendías unas horas todavía recientes la penumbra que acercaba el latido de los dos. Y tus palabras, qué serenas eran, como si a nadie las dijeses. Viste la emoción de su rostro, su contorno quemarse de belleza. Y esas mismas palabras te llenaban de dolor y de sombra. De nada te sirvió. Cuando quedaste solo, cegar la luz, hacer brotar desde un rincón la música, fortalecer tu fe con su joven pureza. Sobre tu frente se rompían olas gigantes, el calor detenido del día, el naufragio de un hombre que entregaba la pasión de su vida en el espectro doliente de la música, aun como si la esperanza le alentase. Y te ardía el espíritu, como sentías declinar tu vida. Para ser el que fuiste, sales a la terraza para ver si un frío súbito derriba pronto la plenitud del corazón. Tocas el aire oscuro con los labios, oyes los gritos fatigados de la calle, la luminosa altura te estremece. El tiempo va pasando, no retorna nada de lo vivido. El dolor, la alegría se confunden con la débil memoria. Después, en el olvido son cegados y al dolor agradeces que se desborde de tu frágil pecho la firme aceptación de la existencia. Dice uno de sus versos: vuelve la hora feliz, y es que no hay nada sino la luz que cae en la ciudad antes de irse la tarde, el silencio en la casa y sin pasado, ni tampoco futuro, yo. Bueno, en nuestro caso, más que yo, somos nosotros. Vivimos en estas cuatro paredes que están impregnadas de su poesía y de la literatura en general. Y nos acordamos un montón de Francisco Brines cada vez que vemos el edificio y cada vez que entramos por la puerta. Así que queríamos participar por ello en este reconocimiento, en felicitarle por haber recibido el premio Cervantes y celebrarlo con vosotros también. Un abrazo muy fuerte desde tu casa de Madrid.